este video tutorial vamos a hablar acerca de lo que es los pools de conexiones. ¿Qué es un pool de conexiones? Este es un conjunto limitado de conexiones a una base de datos donde dichas conexiones pueden ser reutilizadas por los diferentes usuarios. ¿A qué le decimos que es un conjunto limitado? Ya que esto consume muchos recursos del servidor a la base de datos y se requiere memoria y tiempo de procesador por cada conexión. Este pool es administrado por un servidor de aplicaciones que va asignando las conexiones a medida que los clientes van solicitando consultas o actualizaciones de datos. Cada vez que un cliente necesita comunicarse a una base de datos, este establece una conexión, generalmente utilizando un protocolo ya asignado. Cada vez que esta conexión se mantiene abierta, el tiempo que dura la ejecución del programa y se cierra al finalizar el trabajo de aplicación con la base de datos. En las aplicaciones cliente-servidor tradicionalmente se mantiene una conexión a la base de datos por cada cliente final. Es decir, si tenemos 100 clientes finales tendremos 100 conexiones a la base de datos. Pero esta no es muy recomendable, ya que esto se da solamente cuando tenemos una cantidad de clientes pequeña. Pero si tuviéramos una cantidad de clientes mayor, habrá un conflicto al momento de transmitir la información. Para esto se da una solución a estos problemas, que es permitir la compartición de conexiones a la base de datos entre los diferentes clientes de la aplicación, a lo que llamamos nosotros pool de conexiones. Esta idea del pool de conexiones es que cada vez que un cliente necesita una conexión, la solicita y se la da. Mientras que este cliente se determine que ya no la necesita, habrá un momento para poder asignarle la conexión a otro cliente. Una vez que este cliente haya terminado su proceso, si ya no necesita o ya no se escucha la necesidad de otro cliente, este pool tendrá que cerrarse, ya que si no se lo hace, este pensará que todavía necesitamos y lo mantendrá reservado todo el tiempo. Entre el pool de conexiones tenemos unas ciertas ventajas, como son que las conexiones se mantienen abiertas, por lo que los clientes ahorran el tiempo de conexión al iniciar la aplicación. El manejo de un pool favorece la escalabilidad y performance de una aplicación. Una de las desventajas es que este esquema no es apropiado para aplicaciones multitarea en las que el mismo programa puede querer realizarse en paralelo más de una operación sobre la base de datos. También es recomendable utilizarla cuando se tiene una cantidad mínima de clientes, ya que se puede utilizar el cliente servidor tradicional que se utiliza normalmente, ya no un pool de conexiones. ¿Qué tal, compañeros? Ahora vamos a mostrar cómo se realiza un pool de conexiones en Django. Para ello se van a necesitar descargar ciertos complementos para Python. Nos dirigimos a Google y tecleamos Django GitHub. En el primer link que nos aparece cliqueamos y abrimos y se nos muestra una pestaña. Muy bien, descargamos como zip. Este archivo de aquí nos va a permitir hacer el pool de conexiones en Django. Entonces, una vez descargado lo copiamos o cortamos y lo pegamos en el disco local C. Una vez pegado ahí, con el cmd procedemos a ingresar a la carpeta descomprimida. Entonces tecleamos cmd, retrocedemos hasta la raíz de las carpetas en el disco local C, ingresamos a la carpeta de home x pool master, ya. Una vez adentro, listamos todos los archivos que tenemos ahí y procedemos a ingresar el siguiente comando: python setup py install, y con eso se procederá a instalar el complemento que hemos descargado. Esperamos unos segundos hasta que se conecte a internet y descargue ciertos paquetes que necesita para que trabaje correctamente. Entonces, listo, lo tenemos descargado y está instalado. Ahora, dentro de la carpeta que descomprimimos,
ingresamos ahí y abrimos el README que se encuentra ahí. Ahí vamos a encontrar los pasos que se deben hacer para poder implementar el pool de conexiones en Django. Para poder usarla, primeramente nos dirigimos a Install Apps y agregamos la siguiente línea. Entonces ponemos dhome/pool. Estamos llamándolo a la aplicación que se acaba de instalar en Python. Y para poder usarla para la configuración en sí que nos permitirá hacer las conexiones a la base de datos es la siguiente. dhome pool options. Aquí tenemos el código, lo pegamos en la parte superior. Ya, entonces este código de aquí lo que nos permitirá es realizar el pool de conexiones. Los parámetros que recibe son el pool size, el tamaño de la conexión, la carga que va a tener el servidor, que en estos casos son valores por defecto de 0, y recicle 3600. Recicle quiere decir que se interpreta como el tiempo que va a esperar el cliente hasta una respuesta del servidor. Entonces, una vez ya teniendo estas líneas de aquí creadas, procedemos a ejecutar para verificar. Entonces tenemos ahí que se nos abre el sistema creado que hemos hecho. Ingresamos unos datos. Una vez ingresado, nos dirigimos de nuevo al IDE y modificamos el parámetro de pool size. Ponemos el valor 0, lo volvemos a correr y vamos a notar una pequeña diferencia de que ya no nos permite conectarnos al servidor. Está enviando peticiones para poder conectarse, pero por haberle cambiado el parámetro a pool 0, entonces no nos permite. Volvemos a ponerle 2 o el tamaño de las conexiones, el número de conexiones que vamos a permitir, volvemos a ejecutarlo y bueno, nos permite ya nos muestra los resultados que queremos, que nos muestren que queremos o que ya tenemos en la base de datos ingresada, como lo hicimos hace un momento. Entonces ahí tenemos la diferencia en que cuando es 0 no nos va a enviar ninguna respuesta del servidor y no nos va a mostrar nada. Y cuando tenemos una cantidad, un entero, entonces toda la información que tenemos en la base de datos o las operaciones que queremos hacer nos la muestran. Eso es todo, amigos. Gracias. En este tutorial, además, vamos a hablar de la programación en capas, que es un estilo de programación en la que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica del diseño. Un ejemplo básico de estos es separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. Tenemos tres capas o niveles, las cuales son la capa de presentación, que es la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario, dando un mínimo de proceso. Realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. En la capa 2 tenemos lo que es la capa de negocio. Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio e incluso de lógica del negocio, pues es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. La capa de datos es donde residen los datos. Está formada por una o más gestores de base de datos que realiza todo el almacenamiento de lo que son los datos. Reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.
Entre algunas de las ventajas tenemos que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y en caso de algún cambio solo se ataca al nivel requerido, sin tener que revisar este código mezclado. Otra de las ventajas es que permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles. De este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles. Simplemente es necesario conocer la API que existe entre niveles. En este tutorial vamos a utilizar NetBeans para programar una aplicación web en Java, el cual vamos a utilizar el método de programación en capas y el pool de conexiones para lo que es el acceso a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro IDE NetBeans y dentro de la etiqueta o la pestaña Service que tenemos al lado izquierdo vamos hasta Servers, el cual nosotros vamos a utilizar Glassfish. Aquí vamos a darle clic derecho, Start, y el proceso hasta que se abra Glassfish, un poquito largo. Vamos ahora a localhost 4848 donde está la consola de administración. En esta consola nosotros vamos a crear lo que es el pool de conexiones. En el lado izquierdo nos vamos a centrar en la pestaña que dice JDBC y nos vamos a situar en pool de conexiones. Vamos a crear el nuevo y aquí le vamos a dar un nombre. Nosotros vamos a darle ejemplo pool y vamos a utilizar Javax SQL Data Source utilizando Postgres SQL como nuestro motor de base de datos. Teniendo en cuenta que en la carpeta de Glassfish, en la que es donde contiene las librerías, nosotros tenemos que agregar el conector de Postgres que es propio para Java, el cual no viene integrado y nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Ya, damos clic siguiente, activamos las casillas que lo estoy haciendo para que me sigan. Vamos a suprimir todas las propiedades y vamos a agregar solo las que vamos a utilizar. Database name es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Ahora, vamos a nuevo Java Web Application. Le damos un nombre, en este caso ejemplo, pool. Siguiente, vamos a utilizar Glassfish y Java E 7 Web. Finish. Ahora, nuestro, nuestro objetivo en la programación en Java va a ser o se centra en lo que es la programación en capas. ¿Sí? Por esa razón vamos a utilizar tres capas, tres paquetes, en donde en la carpeta paquetes fuentes. Ya vamos a crear el primer paquete que se va a llamar el acceso a la base de datos, que va a contener la conexión a la base de datos. En este caso, el segundo es la lógica del negocio, donde van a estar las sentencias, y el servlet, que es la parte gráfica. Aparte que en la carpeta webpage también vamos a tener ahí todas nuestras páginas que son .jsp. Creamos una nueva clase, le vamos a poner conexión. Ya en este caso ya tengo creado un código. Ya le puse pool, me regresa un result set y recibe una sentencia SQL. Ya, ahora nosotros inicializamos un contexto en el cual nosotros en DataSource.ds vamos a darle el nombre del JDNI que nosotros creamos del pool de conexiones en este lugar. Ya, para eso vamos a seguir configurando nuestro pool de conexiones en database name. Es el nombre de la base de datos, ejemplo pool en este caso. Vamos a darle otra propiedad que es el port number, sobre el cual Postgres funciona, que es el 5432. Y donde dice recursos JDBC, nosotros vamos a crear un nuevo recurso que es los JDNI. ¿Sí? JNDI. Ya le damos el nombre y buscamos en el nombre de pool el pool de conexiones que nosotros hemos creado, en este caso ejemplo pool. Finalizamos y nos damos cuenta que ya lo tenemos ahí está. Ahora, el nombre que tiene ahí en JNDI le ponemos aquí, que es pool ejemplo.
¿sí? En este caso cerramos ya esta clase que nosotros ya la tenemos. Ahora vamos con las sentencias SQL, que es la lógica del negocio. Vamos hasta el paquete de lógica del negocio, creamos una nueva clase Java, le ponemos nombre, en este caso vamos a ponerle métodos, que va a contener los métodos. En este caso vamos a utilizar un buscar sencillo, que busca todos de la base de datos y hacer una búsqueda por nombre. Ya, ahora importamos el paquete de acceso a la base de datos conexión para poder acceder al método. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un servlet, que es, como ya les había dicho, la parte gráfica, solo que nosotros tenemos la facilidad de programar en Java y también incrustar código HTML, que es la salida. Así también en las páginas JSP nosotros podemos programar en HTML y incrustar código Java. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a utilizar una librería que se llama JSON, que nos sirve para lo que son manejo de datos a través de JSON, que es un alternativo al XML. En este caso nosotros vamos a utilizar JSON. Ahora creamos una nueva página JSP, le vamos a poner index. ¿Ya? En este caso ustedes pueden ponerle cualquier estilo. Nosotros ya lo hemos creado solo para ejecutarlo, ¿sí? Es decir que esto concluye en lo que es el código. Ahora simplemente hay que ejecutarlo, ¿sí? Vamos hasta localhost. Funcionan sobre el puerto 8080. Glassfish lo pone así. Sí, a ver. Ejemplo pool, nosotros lo tenemos así. Localhost, puntos 8080, ejemplo pool. Ya, en este caso lo tenemos con minúscula, la E con minúscula, y no funciona. ¿Ya? En este caso nosotros vamos hasta buscar y ahí nos devuelven los valores. El pool de conexiones lo que hace es agilitar el proceso, hacerlo mucho más rápido y permitir varias conexiones al mismo tiempo sin que se interrumpa el servicio. En este caso aquí están las capas, acceso a la base de datos, la lógica del negocio y los servlets, que es la parte lógica. Espero les haya servido el tutorial.